Bienvenidos amigos al curso virtual de Metodología de la Investigación que está desarrollándose por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Quien les habla es Moisés Apolaya Segura, médico epidemiólogo, quien me ha brindado que desarrolle el tema de objetivos de investigación y hipótesis. Entonces, vamos a tocar algunos temas en relación a estos dos puntos importantes, que es parte de su proyecto de investigación y de su futuro paper que puedan desarrollar en sus publicaciones. Entonces, vamos a hablar sobre objetivos, ¿no? Pero como marco general podemos decir que la investigación, como sabemos, surge de ideas en las cuales aparecen distintos antecedentes, distintos datos en relación a fuentes de bibliografías que pueden haber recibido o ambigüedades que pueden haber leído y que ustedes pretendan contrastar para poder evaluar algún problema o tema de investigación, como pueden ver. A partir de ahí, uno ya teniendo una idea más o menos clara, que ya seguramente han revisado en temas previos, puede hacer su planteamiento de problema y tener una pregunta de investigación, sus objetivos y la justificación por los cuales ustedes van a desarrollar su investigación. El día de hoy, en este caso, vamos a revisar un punto importante en relación a los objetivos, que es un tema bastante corto pero muy interesante en la relación que tiene para el desarrollo de su investigación. Entonces, digamos, ¿cuál es el rol que cumplen los objetivos de investigación? Primero, digamos que denota una acción y además está enfocada a responder la pregunta de investigación, puesto que el objetivo de investigación tiene claramente una acción por el verbo que lo precede y una determinación de lo que va a realizarse dentro de la investigación. Es más, de alguna manera les brinda al lector una idea general de lo que puede encontrar a futuro al momento de leer todo su extenso o todo su proyecto de investigación. Entonces, también el objetivo plantea la meta que se desea lograr en el proceso de investigación, puesto que eh, el método científico tiene unos límites específicos y parte de esos límites uno los puede colocar como parte de esos procesos en en el punto de objetivos. Entonces, por ejemplo, si uno desea evaluar cuál es la prevalencia de hipertensión arterial en una determinada ciudad, entonces su meta en ese momento será la de determinar o describir la prevalencia de hipertensión de una determinada ciudad. Y con ello estarían cumpliendo la meta de poder responder a esta pregunta de investigación. Por otro lado, también es importante señalar que el objetivo también está directamente relacionado con el diseño de investigación. Es claro que sí, en relación a que los objetivos al momento de leerlos ya también pueden expresar el tipo de diseño que se pretende leer o se va a desarrollar en la lectura del proyecto o trabajo de investigación. Entonces, van a haber objetivos en los cuales son muy exploratorios o descriptivos, ¿no? En relación a cuál es determinar la prevalencia o querer manifestar, describir el perfil epidemiológico de determinada ciudad, que son bastante exploratorios, pero también van a haber objetivos en los cuales denotan otro tipo de diseño de investigación. Por ejemplo, el de determinar si existe asociación entre eh, unos factores de riesgo hacia, por ejemplo, hacia hipertensión o factores de riesgo que pueden estar relacionados a diabetes. Entonces, digamos la obesidad, digamos epidemias, alimentos en carbohidratos o quizás un índice de masa corporal bastante elevado o un antecedente familiar, entre distintos factores que pueden tener. De alguna manera, para poder evaluar, en este caso, si existe o no diferencias o si existe o no una asociación y queremos valorar ese riesgo, tendríamos que hacer un estudio de caso de control, preferentemente, o quizás otro tipo de estudios. Y si es que hay estudios que también están relacionados a objetivos que denotan eh, estudios un poco más sofisticados como los experimentales, también implican, por ejemplo, el de determinar si un fármaco X permite reducir los niveles, por ejemplo, de milímetros de mercurio de hipertensión, ¿no? Como un tratamiento antihipertensivo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es un título que dice Influencia del servicio militar sobre el comportamiento sexual en la población de jóvenes.
uno sí puede evaluar en relación a cuál es el problema que se espera mirar al momento de leer el título es si existe o no la influencia del servicio militar sobre comportamientos sexuales en la población de jóvenes. Y si ustedes ven, el objetivo general es casi similar al del título y la investigación, pues habla de evaluar si existe esa influencia del servicio militar sobre el comportamiento sexual de una población de jóvenes. En realidad, lo que quería mostrarles en esta lámina es que el objetivo, el título y el problema están muy ligados entre sí y que también tienen una coherencia y claridad que le permite más o menos estructurar en forma ordenada una investigación y que les da facilidad para el lector al momento de querer revisar cada uno de sus proyectos o trabajos de investigación. ¿Qué características entonces debe tener los objetivos de investigación? Primero que hemos hablado, ¿no? Que encierra lo que se pretende lograr con la investigación, ¿no? Es un enunciado directamente que pretende decir qué es lo que quiero hacer en mi investigación. Quiero describir a la población sobre sus principales características sociodemográficas. Quiero evaluar sus principales patologías o mortalidad. Quiero evaluar su prevalencia de alguna enfermedad o quiero de repente determinar si existe una asociación entre algunas características físicas, características socioculturales y de repente alguna enfermedad como sea tuberculosis. Entonces, en general, el objetivo de investigación es una expresión que implica acción. Implica acción puesto que la forma que está escrita con un verbo en infinitivo condiciona a que se desarrolle algo, ¿no? Y ese algo delimita qué es lo que se pretende realizar en estas investigaciones. Entonces, podemos decir que principalmente el objetivo de investigación responde al qué, al cuándo, dónde, en quiénes se va a aplicar la investigación y en algunos casos, pero muy raras veces, a veces es decir el para qué. Suficiente lo que está es a quién se va a aplicar o qué es lo que voy a realizar, en quiénes lo voy y en quiénes lo voy a aplicar. Vamos a ir observando que las características de los objetivos de investigación también, como ya hemos hablado en unas diapositivas previas, que está directamente concatenado con el título, problema, hipótesis, ¿no? Y esto tiene que ser así porque la rigidez de la investigación condiciona que todo tenga una secuencia y que esta secuencia sea clara, ordenada, y que ésta recaiga en un planteamiento adecuado, en un desarrollo de una pregunta de investigación, en una hipótesis y en los objetivos correspondientes. Por otro lado, uno no puede decir que va a ser objetivos de investigación que no sean alcanzables. En general, todos los objetivos que uno se trace dentro de una investigación tienen que ser alcanzables porque condicionaría que ustedes de repente deseen hacer algo que no está a su alcance, ya sea por tecnología, ya sea por acceso, entre otras situaciones, o porque quizás muchas de las variables que ustedes pretenden evaluar ni siquiera existen. Entonces, antes de revisar, cuando uno quiere pretender desarrollar sus objetivos de investigación, así como el resto de procesos previos de lo que es el planteamiento del problema, el desarrollo de su formulación de su problema en sí, tiene que tener la claridad de qué variables son las que están relacionándose y qué componentes, qué estructuras tienen estas variables para que podamos decir que es factible o no la construcción de estas oraciones. Podemos decir también que los objetivos tienen una característica importante porque son las guías del estudio y durante todo el desarrollo del mismo debe estar presentes para, como dije hace un momento, evitar salirnos del tema, salirnos de lo que nos hemos trazado en el momento que se planteó el proyecto de investigación. Entonces, en esencia podemos decir, los objetivos determinan los límites y la amplitud del estudio. Segundo, acuerdo al tipo de investigación, puede colaborar a definir también etapas que requiere su estudio. Esto, para ampliar un poquito más, hay estudios que de repente con un objetivo bastante exploratorio, como estudio descriptivo, al momento de describirlo va a ser mucho más sencillo el que uno pueda decir, por ejemplo, quieren hacer un estudio de prevalencia de diabetes en una determinada ciudad de la altura y entonces su objetivo será determinar la prevalencia de diabetes en una ciudad
de altura. Sus objetivos específicos directamente van a ser bastante casi similar al objetivo general y no les da pie a que puedan de repente disgregar un poco más este objetivo, ¿no? Pero si es un estudio donde están realizando un poco más amplio su valoración, por ejemplo, desarrollar un estudio de línea de base sobre los comportamientos sexuales del personal militar y su correlación con infecciones de transmisión sexual. Entonces, aquí como que el tema es un poquito más complejo, abarca varios puntos, varias variables. Por lo tanto, al momento de plantear los objetivos, tiene que denotarse que exista un orden de cómo se va a empezar a desarrollar la investigación. Por ejemplo, en el caso del estudio que les mencioné sobre comportamientos sexuales en población y su relación con las infecciones de transmisión sexual en población militar, la primera objetivo sería describir la población, de sus características socioeconómicas, sociodemográficas, por ejemplo, en su primera revisión exploratoria. Segundo, podríamos decir que sea el de describir los principales comportamientos sexuales de riesgo en la población. Y tercero, podríamos decir que hacer la evaluación de las enfermedades, perdón, las infecciones de transmisión sexual en la población militar. Y quizás un cuarto objetivo que permite evaluar la correlación que pueda existir entre los comportamientos sexuales y las infecciones de transmisión sexual que existen, ¿no? Entonces, en- en un trabajo de investigación o un proyecto de investigación más complejo, le permite los objetivos de investigación poder ordenarnos en las fases cómo se van a desarrollar y cómo se van a realizar también tanto la descripción de las variables iniciales como también sus evaluaciones que puedan hacer entre las variables y ver su influencia entre sus asociaciones o sus influencias que quieran visualizar dependiendo del estudio de investigación que quieran realizar. Además, en esencia, el objetivo sitúa al estudio dentro de un contexto general, ¿no? Porque de alguna manera trata de redactar en qué población se está desarrollando la investigación o ya sea algún tipo especial o en alguna área geográfica especial y permite visualizar la interacción de las variables en relación a que puede visualizar solamente como una descripción general de las variables, como también se puede visualizar como una interacción, ya sea como evaluación de causa-efecto. Tipos de objetivos. Estructuralmente, cuando uno realiza su proyecto de investigación, generalmente uno lo puede desglosar en un objetivo general y un objetivo específico, ¿no? Teniendo como objetivo general el que brinda la dirección de la investigación. Y el objetivo específico donde estructura, como les mencioné, las fases de la investigación y cuáles son los principales hallazgos que uno pretende encontrar al momento de hacer su investigación. Puesto que en general el número de objetivos específicos permite denotar cuáles son las conclusiones o las principales conclusiones que se van a mostrar al momento de desarrollar su informe final. Esta estructura como generales específicos, al momento de hacer el informe final, generalmente no implica su utilización en forma explícita, más se utiliza el objetivo general y quizás desglosar un poco los objetivos específicos dentro de un solo parafraseo que le permita al lector tener una mejor visión de lo que se pretende realizar. Entonces, algunos tics que se tienen que considerar en la redacción de objetivos, podríamos decir que los objetivos primero tienen que colaborar en responder el problema de investigación. Entonces, el enfoque va a ser mirando su pregunta de investigación y tratar de que si ustedes al momento de redactar sus objetivos cumplen con responder ese problema de investigación, podríamos estar yendo en una línea correcta. Cualquier objetivo que esté saliendo fuera de esa respuesta, indirectamente puede ser que estén pisando otro terreno de otra investigación y por lo tanto debería obviar para no querer pretender hacer más de lo que corresponde. Porque este es un error que frecuentemente se observa al momento de desarrollar sus investigaciones. La reacción normal de un investigador a veces es la de querer pretender hallar muchas cosas más en una sola investigación.
Pero sabemos que eso no es práctico, no permite llevar un adecuado análisis y si es más, es recomendable que si es factible, a veces las investigaciones, si son demasiado complejas al momento de analizarlas o al momento de evaluar sus variables que se están realizando, puede ser también que se evalúen en forma parcial algunas variables para poder darles una mejor claridad e interpretación, ¿no? Que verlas todas en conjunto. ¿No? Entonces, por eso de ahí viene el siguiente frase en relación a que tienen que estar claros y precisos al momento de escribirlos, ¿no? No debe enredarse, debe ser muy preciso lo que se debe mostrar, que tiene que estar relacionado a la respuesta de investigación, del problema de investigación. No requerimos una cantidad, o no se requiere una cantidad grande de objetivos, eso no lo hace mucho más rico su trabajo de investigación, más bien a veces lo hace mucho engorroso, muy engorroso, suficiente con 3, 4 objetivos y que lo que más se pretende es que tenga la capacidad de ser medido. Lo que ustedes desarrollan como objetivos, como hace un momento hablábamos, tiene que llevar hacia una meta y esa meta tiene que ser cuantitativa con la finalidad de que puedan tener la capacidad de poder estimarlo objetivamente y compararlo con otras investigaciones. ¿Qué otros tips podemos decir? Se debe tener una consistencia del uso de la tecnología. Referido a que si ustedes en su título están colocando, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, todo su uso de su terminología en relación al problema, a la hipótesis, objetivos y demás, debe mantener la coherencia de diabetes mellitus tipo 2. Eso le da a que ustedes eviten que pueda confundir al lector en utilizar distintos sinónimos que pueden condicionar confusiones, ¿no? Como le dijimos, lo ideal es que sea consistente. También un tip importante es iniciar los objetivos específicos tratando de describir a los sujetos de investigación. Eso es algo que es importante porque al momento de hacer la lectura de una revisión, al momento de hacer la revisión del informe final, uno quisiera saber sobre qué se está trabajando la investigación. Entonces, es importante mirar eh, cuál es la población sujeta de investigación y ver algunas características principales que puedan estar relacionadas a sus variables, algunas variables que puedan estar relacionadas al tema de investigación. Lo otro es que debe ser utilizado o debe ser escrito a modo de acción utilizando verbos. Y para continuar, esto es en forma esquemática. La formulación de los objetivos entonces tiene que ser dirigidos a los problemas básicos del problema. Debe ser medibles, observables, claros y precisos, como ya hemos comentado, siguiendo un orden lógico o metodológico, y que al final, al momento de leerlos, se deben expresar en verbos infinitivos, ¿no? Hay múltiples verbos infinitivos. Algunos de estos verbos pueden ser para objetivos generales que lo ven en mucho más macro, ¿no? Como analizar, comparar, definir, desarrollar, o como algunos verbos específicos que determinan puntos mucho más claros y precisos en relación a lo que se pretende hallar, ¿no? Como examinar, identificar. Entonces, hasta ahí es el punto de objetivos de investigación, parte de una expresión importante dentro del paper, dentro de su proyecto, diría yo, en un principio mucho más claro, coherente, que les va a denotar las acciones que se van a realizar para poder responder. Entonces, a la siguiente parte de la revisión del tema que me corresponde el día de hoy mostrarles era sobre hipótesis de la investigación. Y tiene mucha relación con lo que hemos estado hablando, y algunas cosas son comunes, no de conceptos, sino de forma. Primero diríamos que la hipótesis se considera una explicación tentativa del problema de investigación. Y se dice así porque básicamente la hipótesis responde a la pregunta de investigación, pero no la responde así por así, sino que detrás de esta respuesta existe toda una revisión del tema, así como de sus antecedentes científicos que se han tocado sobre el tema y que más o menos permite realizar una probable respuesta a su pregunta de investigación, ¿no? Indica lo que queremos probar y sus funciones principales son de guiar el estudio, ¿no? Porque de alguna manera al querer responder a esa pregunta de investigación, lo que pretenden probar es que si esa hipótesis que ustedes están mencionándola es correcta o no. No quiero decir que la investigación es correcta en base a que
una investigación es buena si es que la hipótesis que uno plantea es correcta. No es así, puesto que hay investigaciones que puede ser que sus hipótesis no sean comprobadas y eso no tiene ninguna desmedro con su calidad de investigación. Más bien es importante hacer las investigaciones, tanto las que sean positivas y negativas, para poder hacer los contrastes correspondientes y que eso es lo que enriquece la investigación. Sus funciones también además es proporcionar explicaciones y que permite apoyar para hacer la prueba de las distintas teorías que puedan existir sobre aspectos científicos. Entonces, ¿de dónde surgen las hipótesis? Ya hemos hablado un poquito de esto, ¿no? Porque surgen del planteamiento del problema, de la revisión bibliográfica que se tiene, ¿no? Esta hipótesis muchas veces, de acuerdo a lo que ha revisado el investigador, si no tiene claridad sobre lo que puede estar sucediendo en relación a claridad o respaldo bibliográfico, puede ser que tome una decisión en relación a intuitivamente mencionar qué es lo que puede estar sucediendo en una investigación, ¿no? Entonces, aquí estaría sujeto a dos limitaciones si es que pretende tener esta situación. Primero, que no hay garantía en relaciones que pueda respaldar esta situación. No hay una garantía que pueda respaldar que esto sea así. Y lo otro es que pueda quedar que lo que se pretende comprobar como hipótesis, al no tener con quién contrastar con otras hipótesis y otros resultados de investigaciones, podría quedar aislado como un reporte y que quizás no pueda, si es que de repente puede hacer que motive a otras investigaciones o quedarse solamente ahí como una investigación que probó una hipótesis que no, quizás eh, no es consensuada en relación a lo que pueda suceder, ¿no? ¿Qué características debe tener esta hipótesis? Primero, debe estar referido a la situación real, debe estar referido a que debe haber una relación importante entre las variables que, se, que, que son propias de las variables que están evaluando en el problema, en la situación problemática. Debe tener claridad y debe ser verosímiles, o sea, que la expresión de la hipótesis que se plantee tiene que tener una validez, una plausibilidad de que esto pueda suceder, ¿no? Porque tampoco cualquier idea que uno pretenda realizar en una investigación debe de reexaminarse, puesto que sabemos que atrás de toda investigación existe una revisión exhaustiva de la bibliografía y que es la que nos mueve y nos combina a decir qué puede estar sucediendo. Y sobre ese respaldo bibliográfico se emite la afirmación de una hipótesis. Los problemas explicativos es en los problemas, o sea, en aquellos estudios que son aplicativos, ya sean de tipo analíticos o tipos experimentales, no pueden sobrevivir sin una hipótesis. En cambio, los estudios descriptivos podría obviarlos por la simplicidad de la pregunta que se tiene. En algunos autores lo clasifican la hipótesis de acuerdo al tipo de investigación, de acuerdo a la evaluación clásica de una hipótesis nula, una hipótesis alternativa o en relación a un enfoque estadístico. Entonces, los tipos de investigación o tipos de hipótesis en relación a la investigación son más o menos tentativas a lo que uno más o menos puede estar asociado a un determinado método o un determinado diseño de investigación, ¿no? Ejemplo, los correlacionales, aquí tenemos una hipótesis: a mayor índice de masa corporal, mayor presión arterial sistólica. Evalúa una correlación entre dos variables cualitativas. Como también puede haber una hipótesis de tipo descriptiva, donde evalúa directamente qué es lo que puede encontrar, ¿no? La prevalencia de presión arterial en la ciudad de Lima es inmención 35%, es una mención descriptiva de una hipótesis. Como también hay hipótesis causales, donde evalúa una relación causal entre una variable dependiente y una variable independiente y tratan de desarrollar la parte metodológica si existe o no este tipo de relación causal. En el ejemplo, las personas que fuman tienen 4 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón que quienes no fuman. En relación a la evaluación de si es una hipótesis nula o es una hipótesis alterna,
Se utiliza clásicamente esas hipótesis con la idea de poder hacer una prueba de hipótesis, una prueba de contratación de hipótesis, y que la hipótesis nula viene a ser aquella que refuta la relación entre algunas variables que se están estudiando. Por ejemplo, no hay asociación entre hipertensión arterial y consumo excesivo de sal, versus una hipótesis alternativa donde sí es el planteamiento del investigador, donde sostiene que puede haber posibilidades diferentes o alternas ante una hipótesis nula, ¿no? Entonces, la hipótesis alternativa brinda, de acuerdo a su, como mencionamos hace un momento, de acuerdo a la bibliografía, se hace la mención afirmativa de lo que pueda explicar el problema. En el ejemplo que hicimos anterior, era que no existe asociación entre hipertensión arterial. Cuando se plantea la hipótesis alternativa, diríamos que existe asociación entre hipertensión arterial y consumo excesivo de sal. Y esto es lo que tiene que contrastarse y evaluarse para ver si se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, o se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis. En relación a que la prueba, de acuerdo a la investigación, debe no tener formulación de hipótesis, podemos decir, ¿no? Si son estudios exploratorios netamente, generalmente no se formulan hipótesis. Como les estaba comentando, no toda investigación cuantitativa pone a prueba una hipótesis. Referido a que hay hipótesis que por el tipo de estudio no requieren ser mencionadas en forma explícita. Ejemplos de esto son los estudios exploratorios, donde no se formulan claramente hipótesis, salvo se tenga datos aproximados en relación al tema. En los estudios descriptivos solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato, y correlacional se formula hipótesis cuando se brinda esa evaluación o esa mención tratando de valorar que exista o no correlación entre dos variables cuantitativas, ya sea directa o inversamente proporcional. Y explicativo se formula en relación a hipótesis causales, donde se muestra la relación causa-efecto de la variable dependiente sobre la dependiente. Y para ir terminando, algunos tips para la redacción de hipótesis. Primero, que tiene que ser redactada como una afirmación o respuesta a pregunta de investigación. Segundo, tiene que ser concisa y clara, tal como le hemos hablado de los objetivos, y también debe ser así el problema de investigación, y todo eso debe ser consistente en relación a las variables que se están utilizando. Y lo otro es que debe ser sujeta a ser sustentada. A ser sustentada debido a que el respaldo bibliográfico les permite que esta mención, esta afirmación, sea bajo un criterio científico y de evidencia, ¿no? Entonces, como punto final de la exposición y de mi intervención en este curso, diríamos que el proceso de investigación requiere rigurosidad científica, que es la que se pretende desarrollar siempre en un trabajo de investigación. Segundo, la coherencia que debe existir entre lo que ustedes van a ir desarrollando en relación a su planteamiento, su problema, sus objetivos, su hipótesis y su desarrollo metodológico. Todo ello tiene que ser coherente para poder brindar una adecuada investigación en cuanto a su simplicidad y en cuanto a su capacidad de desarrollo de su análisis. Claridad en la relación, que se necesita evitar confusores, se necesita evitar utilizar de repente demasiados objetivos o hipótesis que son muy engorrosas, que condicionan a no entender la investigación directamente que se pretende realizar. Por lo tanto, el punto clave está en que sea bastante clara y con un respaldo científico, ¿no? Y ese respaldo científico tiene que estar relacionado a la plausibilidad, o sea, que la posibilidad de que esa relación que se pretenda medir, como es entre dos variables, si existe o no la asociación, sea posible, ¿no? Para que no quede en el aire una interpretación que no era dable, biológicamente posible. Y las evidencias son las que le van a permitir tomar decisiones en cuál sería su hipótesis a utilizar para determinar sus distintas investigaciones. Les agradezco su atención. Es un tema bastante interesante, quizás corto, pero que requiere siempre la revisión y sobre todo la práctica correspondiente en función
a sus trabajos y proyectos de investigación que vengan desarrollando. Bueno, sería conmigo hasta otra oportunidad. Muchas gracias.